Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a continuar con los ateneos clínico-quirúrgicos del Departamento de Investigación y Docencia de la Clínica Medisur. Bueno, damos la bienvenida a todos los que están conectados vía Meet. Hoy vamos a tener el honor de presentar a la doctora Conci para que nos exponga el tema de ACV, su manejo y todo lo que tenemos que aprender de ello. Así que, bueno, le damos la bienvenida a la doctora. Gracias, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Natalia Conci, soy médica neuróloga trabajando acá con el equipo de Medisur. Le doy las gracias a todos los presentes, tanto acá en forma presencial como en la parte virtual. Y la idea de hoy es charlar un poquito de lo que es ACV isquémico. No es tanto una clase teórica, porque básicamente es lo que vemos en los libros y más cuestiones, sino que está orientado más a que tengamos una conversación de justamente este tema. De qué estamos haciendo, qué podemos hacer, qué se puede mejorar. Esa sería como la idea de esta reunión, por decirlo de alguna forma. Así que, como forma de empezar, les voy a hablar de un caso clínico. Claramente es un caso hipotético de un paciente que llega a la guardia, masculino, 68 años, antecedente de hipertensión arterial, tabaquista como datos de relevancia, y como datos positivos por lo que consulta y por lo que está en la guardia es que empieza de manera repentina con una dificultad para hablar, debilidad en el hemicuerpo derecho, con desviación de la boca también del lado derecho. Básicamente un señor que tiene una fascia y una hemiparesia facio-brachiocrural derecha. La pregunta en este caso es, ¿qué hacemos ante esta situación? Y ahí es cuando me gustaría de los presentes que me cuenten qué tendríamos que indagar, qué tendríamos que hacer en una situación así. El tiempo de comienzo. Exacto. Forma de comienzo, si tenemos una fase, con una debilidad, con confusión, con dolor de cabeza, con signos vitales, por supuesto, y tomografía sin contraste. Perfecto. Controlar la presión, si no bajarla nunca más de un 10%, en caso de que superen los 180, hasta no tener la tomografía. Bueno, hay que ver el estado clínico de él, ¿no? Qué grado tiene, si es necesario proteger la vía aérea, todo eso. Básicamente, justamente esta es la respuesta adecuada y sobre todo, como empezó el doctor, el tiempo que empieza esta situación, cuánto tiempo hace que está con estos síntomas y de qué forma empezó, si fue así de manera repentina o es alguien que ya viene con síntomas hace varios días y está progresando esa sintomatología. Ese es un dato clave, importantísimo, al momento del tratamiento agudo de este tipo de situación. Claramente, acá yo lo hice de manera muy general, pero los antecedentes, siempre ver todos los antecedentes previos, esto de la situación del momento que empieza, que otros síntomas se presentaron, y no quedarnos solamente con ese síntoma, sino evaluar el completo, el ABCD, eso es prioritario para todo, vía aérea, la parte cardíaca, respiración, eso no podemos dejar de tener en cuenta. Sumado a los signos vitales, y lo que también es importante es el tema de la glucemia como los primeros parámetros para tomar una decisión. Básicamente, esto fue una manera de introducir lo que es el tema del que vamos a charlar, que es lo que es el ACV, está más orientado a lo que es el ACV isquémico. Acá le puse algunas de las palabras que están relacionadas a lo que es ACV isquémico, de que algunas personas lo conocen así, incluso lo puse al derrame cerebral, que es bastante popular, que llegan personas por ahí que no son tan habituales del tema a decirnos derrame cerebral y no nos especifican si fue una isquemia, si fue una hemorragia, pero es un término que se utiliza también relacionado a esto del ACV. Con respecto al ACV, hoy en día representa la segunda causa de muerte más frecuente y la primera causa de discapacidad a nivel mundial. Estamos hablando de que en Argentina son más de 60.000 casos al año que tenemos y hay un reporte de frecuencia que dice que cada 4 minutos se produce un ACV. Eso quiere decir que en el momento que nosotros estamos charlando acá, ya
varias personas están sufriendo de esta sintomatología. Lo que tiene en particular el ACV es que el 80% son prevenibles. Esto quiere estar relacionado a factores de riesgo y demás cuestiones. Y la particularidad que tenemos hoy en día es que tenemos tratamiento para hacer en un momento agudo, y eso nos permite justamente evitar estos números que son bastante catastróficos de lo que es la muerte, lo que es la discapacidad, y más aún si estamos hablando de una persona que es joven, que está en edad laboral. El hecho de quedar con una discapacidad representa una carga bastante importante para todos. La pregunta que hago acá en general es si es una enfermedad que es bastante prevenible, que hoy en día tenemos tratamiento, la pregunta sería ¿por qué seguimos llegando tarde? ¿Por qué llegamos tarde? Lo puse como el llegamos, el hecho de culpa también de la parte nuestra, la parte médica y también de la parte del paciente. Pero eso es como una pregunta general que me gustaría que me digan si tienen alguna opinión sobre eso. Haya la prevención, haya políticas públicas y o sea, de prevención que justamente evitar la enfermedad. Como es una enfermedad muy prevenible, muy asociada al estilo de, no, a todos los factores de riesgo cardiovasculares, muchas veces desde nuestra mirada, desde lo que es nosotros como población también, está implementar los cambios de vida y todo lo que conlleva, porque la ACV es consecuencia de, no se produce, la arteria no se va tapando en 2 días, 2 meses, entonces es una cosa progresiva. Básicamente coincido con la respuesta, esto del 80%, obviamente estamos hablando de los factores de riesgo. Claramente hay situaciones que salen de lo común, patologías muy concretas, que justamente eso no está incluido en ese porcentaje tan alto. Pero claramente para poder empezar a disminuir estos números tenemos que hacer como una educación, ya desde la parte de la población general, como dar el conocimiento de justamente estas cuestiones de hábitos saludables, hábitos de vida, controles rutinarios, cosa de llamar a lo que es la prevención primaria. Lo otro es mucho de hincapié en la población en general de reconocer lo que es una ACV, porque ha pasado, los que hacemos guardias nos ha llegado de personas que dicen, no, hace 3 días tuve una debilidad en el brazo, me fui a dormir una siesta para ver si se me pasaba, o no, lo asumí de que estaba muy estresado ese día, tomé una aspirina y seguí, y a lo mejor era un paciente candidato a hacer alguna de estas terapias y el resultado hubiese sido otro. Claramente hipotético, siempre es difícil saberlo, pero bueno, es una forma también de empezar a disminuir estos números. Por un lado, la parte de la población, lo que es factores de riesgo, lo que es reconocimiento, el hecho de acudir urgentemente a centros donde haya disponibilidad para hacer los tratamientos. Después tenemos lo que es la etapa del personal prehospitalario, que justamente es personal que trabaja generalmente en ambulancia y demás cuestiones, de justamente en estas situaciones activar los protocolos, que eso está muy estandarizado de acuerdo a los lugares, de activar rápidamente el protocolo, de ver si realmente se puede tratar de una situación así, en caso de que sea, de llevarlo directamente a la guardia donde se pueda hacer el tratamiento. Lo que es en la parte institucional, no es solamente la parte médica donde hay que trabajar, es un trabajo en equipo. Uno solo no hace mucha diferencia, esto es trabajo en equipo. Y esto implica desde las personas que están en admisión, recibiendo al paciente, hasta el enfermero, hasta el médico, y bueno, más especialista y demás, pero es como un eslabón de que si todos cumplimos, ahí se pueden llegar a los números objetivos, que eso es lo que se está estudiando cada vez más. Con el personal de admisión, más que nada el reconocimiento y el avisar rápidamente de que se trata de este tipo de situación, camilleros también que puedan estar disponibles, el tema de tomografía o resonancia, llegado al caso, que pueda estar todo disponible para que justamente una vez que ingresa, los tiempos sean rápidos para poder hacer el tratamiento oportuno. Básicamente, como estábamos hablando de factores de riesgo, esto más general, pero está relacionado a la parte cardiovascular, que eso la mayoría lo conocemos, dentro de eso es el consumo de tabaco, el consumo de alcohol. Acá en Río Gallegos tenemos una vida bastante sedentaria, que eso también juega bastante en contra,
porque lo que siempre promovemos como hábitos saludables justamente es alimentación saludable. En neurología lo que sirve mucho es la alimentación de la dieta mediterránea, que le dicen que justamente tiene mucho de consumo de pescados, de frutos secos, que por ahí nosotros acá en nuestro medio no es tan conocido, pero bueno, es algo de lo que sirve para prevención. Actividad física. De lo que es actividad física, uno ahora con los artículos, las últimas evidencias siempre hablan de actividad física de que generen trabajo muscular, de darle al músculo una actividad. Básicamente, más allá de decir tal actividad o cual otra, es una actividad física que pueda ser llevada en el tiempo. O sea, que el paciente, o la persona, en realidad, porque estamos hablando de prevención primaria, la persona se pueda adherir y lo tome como un hábito saludable. Y claramente, una vez que ya está, ahí sí se pueden plantear diferentes objetivos. Después el tema de la parte cardíaca, lo que es el control de la presión arterial, la diabetes. Lo del estrés es bastante discutido hasta dónde es una circunstancia del estrés, pero básicamente como prevención primaria siempre actividades que sirvan para disminuir el estrés van a ayudar, y eso como de la parte general. Los ACV básicamente se dividen en dos grandes categorías. El 85%, el más frecuente, es el ACV isquémico. Esto quiere decir que una parte del cerebro no recibe suficiente sangre en un momento determinado y de acuerdo a la localización de la arteria comprometida, los síntomas que vamos a presentar. Y el 15% es el ACV hemorrágico, que justamente ahí se produce un sangrado en la parte del cerebro, que entre ellos tenemos lo que son las hemorragias intraparenquimatosas, las hemorragias subaracnoideas, entre otras, pero básicamente lo que nos va a determinar de si es uno u otro es la imagen oportuna. Dentro de lo que es ACV isquémico, tenemos luego la categoría de lo que es el accidente isquémico transitorio, el AIT. El AIT, por definición, es un déficit focal neurológico que resuelve, en algunos lugares se dicen 24 horas, generalmente resuelve en las primeras horas. Pero para poder decir de que es un AIT, tenemos que la clínica haya resuelto en las primeras horas de que aparecieron los síntomas, y en las imágenes del cerebro no tiene que haber evidencia de lesión que sea compatible con esa sintomatología. Hoy en día con los procesos de resonancia y demás, es como bastante, uno ya encuentra alguna que otra cosita, entonces como es difícil decir que es un AIT, pero básicamente esa sería la idea general. Dentro de lo que es el accidente isquémico transitorio, tenemos una escala que es para poder categorizar a los pacientes en riesgo, porque justamente el riesgo de una persona que tiene un accidente isquémico transitorio es que pueda evolucionar o presentar posteriormente un ACV. En el cuadrito de abajo justamente les pongo, de acuerdo al puntaje, la probabilidad en días de tener un nuevo evento isquémico. Por eso es que utilizamos esta escala que se llama ABCD2, que básicamente es para estadificar el riesgo. Los pacientes que tienen un moderado a alto riesgo tendrían indicación de internación para estudios complementarios y así determinar una posible causa para poder hacer un tratamiento más oportuno. El ABCD2 básicamente la A es de edad, es obviamente en inglés, pero personas mayores de 60 años suman puntos. El tema de la presión arterial, una persona que está hipertensa, sobre todo una hipertensión sostenida, suma puntos. El tema de la debilidad unilateral o el trastorno del lenguaje, como la parte de la clínica. La duración, si duró de 10 a 60 minutos, suma un punto, y si dura más de 60 minutos, ya justamente ya estaríamos hablando de algo más permanente. Y lo que es la diabetes también. Una consulta entonces, si el paciente no es riesgo, estoy hablando de algo para que me escuche, bajo, ese paciente siempre lo internamos. Ahora, si es riesgo bajo de un ACV en los próximos 90 días, ¿lo puedo estudiar de manera ambulatoria? Básicamente sí, la idea justamente es eso. Pero esto está de acuerdo a la parte del contexto de clínica del paciente y la parte del contexto de qué tan rápido se pueda conseguir de manera ambulatoria esos estudios. Muchas veces los internamos por una cuestión de conseguir un poquito antes. La recuperación es latente, como está el paciente, para decir este paciente tuvo un accidente transitorio,
No suele ser ninguna secuela. resuelve justamente eso, resuelve o no tiene secuela. ¿La fisiopatología de la IT es vasospasmo? De las dos formas. No siempre es vasoespasmo, no siempre es vasoespasmo. Puede ser por un proceso de hipertensión arterial, ¿sí? O bien cardioembolia y demás cuestiones, pues, que es como que un trombo que no ha llegado a tapar de toda la arteria. Pero no siempre es por vasoespasmo. Y lo mismo pasa con el tema de la aterosclerosis, que también hay como lesiones en pequeños lugares que eso pueden llegar a generar los síntomas. Doctora, ¿qué forma de distinguir lo que sería una IT en un paciente que tuvo una ACV y quedó con secuelas motoras? En ese caso es como un poquito más complicado por una cuestión de que hay que ver si se está tratando de un nuevo evento o una reagudización de foco previo, que se llama. Porque una persona que ya tiene un daño en la parte del cerebro, un daño en la parte de la estructura del cerebro, cualquier cosa que le pasa al organismo puede reagudizar el síntoma. Y esto estamos hablando de que una persona tenga esa lesión en el cerebro y en el día a día no tenga síntomas, y ante una situación, ya sea infección urinaria, por decirlo de alguna de los más frecuentes, deshidratación, infección respiratoria, reagudice un síntoma que ya estaba presente. Pero eso también va a estar determinado por las imágenes del cerebro que se le haga en ese momento. Porque si ya tiene la sintomatología, tiene un antecedente y tiene una tomografía con una hipodensidad crónica, y nos está hablando más que es algo crónico. Pero más allá de eso es optimizar el tratamiento de lo que es la presión arterial, la parte del colesterol y bueno, los factores de factores de riesgo que estuve hablando anteriormente. Nuevamente, lo que es ACV isquémico, básicamente esa es la definición, que se produce por una alteración del aporte circulatorio a un territorio encefálico que produce un déficit neurológico durante más de 24 horas, que esto a diferencia de la IT, en este ya persiste, que indica justamente la presencia de una necrosis tisular. Dentro de las etiologías del ACV isquémico, como de los más frecuentes, tenemos lo que es el aterotrombótico, cardioembólico, el infarto lacunar, son infartos que se producen en arterias de pequeño vaso y generalmente suelen estar relacionados a hipertensión arterial, y lo de origen indeterminado es como que siempre queda ahí en suspenso. Una cuestión de un paciente que se hacen los estudios es tratar de seguir estudiando hasta encontrar una causa. Muchas veces hay una clasificación que es muy utilizada en ACV isquémico, que se llama clasificación de TOAS, que justamente los categoriza de acuerdo a los estudios y de acuerdo a los otros hallazgos en la causa. Muchas veces no se llega a encontrar una causa, pero no porque no haya una causa, sino porque los estudios han sido insuficientes. O lo mismo pasa, por ejemplo, en pacientes que tienen fibrilaciones auriculares paroxísticas. En nuestro medio, los Holter llegamos a hacer 24 horas. Hay lugares donde ya están haciendo Holter de una semana, incluso en otros lugares ya hay Holter que son más prolongados, cosa de poder captar esos momentos de fibrilación y poder evaluar si es realmente esa pudo llegar a ser la causa del ACV o no, porque a veces también uno puede llegar a tener ciertas arritmias que no están vinculados con el caso del isquémico. Más acá la clasificación del ACV según topografía. Este es un esquemita bastante básico del polígono de Willis. No sé si lo recuerdan al polígono de Willis en lo que es el polígono de Willis. Nosotros en neurología es una especialidad que es muy clínica, entonces tenemos que partir desde la anatomía, fisiología, y vamos mucho para la parte de la clínica. Pero este es un dibujito bastante sencillo, donde justamente están las arterias vertebrales que se unen no tengo forma de señalizar. Las arterias basilares están atrás, se unen el tronco. Ahí está. Las arterias basilares, las arterias vertebrales que se unen el tronco basilar. Acá tenemos a la arteria cerebral media, y esto es como la unión de las arterias que genera, digamos, la circulación a nivel del cerebro. En este dibujito, prácticamente lo que hace es mostrar, según la
arterias que están comprometidas, en dónde vamos a tener el daño a nivel de la parte del cerebro. Después, si le quieren, yo se los puedo pasar, no hay ningún problema. Pero básicamente es bueno, una correlación entre la anatomía, que es bastante, a veces nos olvidamos mucho de la anatomía, pero cómo eso se puede representar en lo que son las imágenes cerebrales, y bueno, en este caso está relacionado a la parte de resonancia. Dentro del déficit neurológico, según el territorio vascular, esto más que nada para charlar un poquito de los síntomas, nosotros generalmente lo que es la arteria cerebral media, que es una de las arterias que más frecuentemente se compromete, es la que nos va a dar justamente esto de la debilidad, la hemiparesia facio-brachiocrural. Facio facial, brachio-brazo, crural de las piernas, y según si se trata de la arteria izquierda o la arteria derecha, es qué localización la vamos a ver en la parte del cuerpo. Cuando se compromete la arteria cerebral media izquierda, por dominancia, la mayoría de las personas tenemos en la parte del lenguaje en el lado izquierdo. Entonces, en ese caso también pueden haber distintos tipos de afasias, estos trastornos del lenguaje, que todo de acuerdo al área específica donde se produjo el infarto, vamos a tener lo que son las afasias de comprensión, que es el paciente... el paciente no entiende, digamos, lo que se le está diciendo, la afasia de expresión, que sí entienda, pero no pueda responder, y a veces, muchas veces, una afasia global, directamente no entiende y tampoco puede emitir palabras. Dentro de lo que es la arteria cerebral anterior, en ese tipo de situaciones puede llegar incluso a tener cambios en el comportamiento. Nosotros en el lóbulo frontal, que es la parte del frente del cerebro, está ligado por la arteria cerebral anterior, y esta puede hacer que el paciente tenga comportamientos como erráticos, y es eso como un signo de alarma, por decirlo de alguna forma. Lo que es la circulación posterior, en la circulación posterior justamente vamos a tener lo que es el compromiso ya del cerebelo y lo que es el tronco encefálico, y ahí empezamos con los síndromes alternos, se llama cuando tenemos compromiso de tronco encefálico. En ese caso, el síndrome alterno suele generar la alteración de los pares craneales de un lado del cuerpo con la repercusión de la debilidad en el lado contrario. Entonces eso nos habla de justamente un síndrome alterno. Cuando compromete la parte del cerebelo, justamente entramos con esto del nixtamus, el vértigo, las alteraciones de la marcha y mucho trastorno de la coordinación. Y justamente como dice el doc, se nos va el paciente, lo queremos sentar y se nos cae para el costado, pero es una cuestión... Básicamente el cerebelo es como representa la marcha del borracho, dicen por una cuestión de que se empieza a ir para todos lados. Pero en una persona que justamente empieza con esta sintomatología de manera aguda, es para hacer un estudio de manera urgente. Muchas veces también es confundido con el vértigo. Básicamente, el vértigo es para una clase aparte, pero sí, en el vértigo, lo importante de la guardia es identificar si se trata de un vértigo periférico o un vértigo central, porque el vértigo central claramente puede ser una repercusión, algo de ACD, y en el vértigo periférico es como que nos da más tiempo de hacer otras cosas, digamos, y tratamientos diferentes. Pero sí, aparte del vértigo, suelen haber otros signos, y entre esos está el nixtamus, sí, mucho de síntomas vegetativos, y lo que es el trastorno de la marcha, que es algo que es bastante característico. Básicamente, educación, esto es lo que estuvimos charlando al principio, pero esto va orientado más que nada a la población, digamos, el tema del unas siglas del PAS, aprende estos signos de manera rápida, que justamente representa S de cara, si la persona tiene la boca torcida, A de brazo, si tiene una debilidad en el brazo, la S de speech, que sería si tiene una dificultad para hablar, y fast de time, la T de time, de hay que hacerlo rápido. Entonces, ese es algo que siempre se charla en lo que es la parte del ACD, cada minuto cuenta, y justamente no hay tiempo que perder, porque justamente cuando perdemos tiempo, lo que perdemos es neuronas, y ahí es donde se nos complica la situación. Esa es la sigla FAST, ¿no? Sí. FAST en inglés. Sí, exactamente. Básicamente, ¿cómo lo manejamos en la guardia? Lo que estuvimos charlando con el caso de disparador.
Pero básicamente, nuevamente, empezar con esto: vía aérea, ventilación, la estabilidad hemodinámica, los signos vitales, el control de la glucemia, el obtener un acceso venoso de manera inmediata, la solicitud, en este caso, de laboratorio y de imagen cerebral, bueno, el examen físico, y no nos olvidemos la parte del corazón. No es necesario oxígeno, a menos que el paciente sature menos del 90%. Solamente, o sea, por protocolo, ponerle oxígeno no sería una indicación. Sí, si tiene algún trastorno, obviamente, pero si no, no es necesario. Lo mismo, no lo puse acá, el tema de la parte de sondaje y demás cuestiones. Generalmente se trata de invadirlo lo menos posible, justamente porque vamos a hacer un tratamiento que puede producir hemorragias. Entonces, eso también lo charlamos. Lo otro que también hay que controlar es el tema de la deglución. Paciente que tiene una ACV, justamente puede tener un trastorno de la deglución, nosotros le damos la medicación, que es justamente aspirina, atorvastatina, y podemos producir lo que es la neumonía por broncoaspiración. Hay diferentes formas de evaluar de manera rápida si el paciente puede deglutir o no, y en caso de que haya dudas, incluso ahí sí poner la sonda nasogástrica y después se reevalúan. Incluso en lo que es los trastornos de la deglución vinculados a la ACV, generalmente suelen tener buena evolución en el transcurso del tiempo, pero en la U hay que actuar rápido. Una pregunta, ¿lo de la deglución es independiente del Glasgow? Básicamente, si tiene un buen Glasgow, pueden tener sí, sí, porque justamente genera una debilidad, y más si es algo de la tronco posterior. Entonces, en el posterior muchas veces el paciente está totalmente lúcido, te está hablando, pero tiene una disfagia bastante severa, y en eso hay que proteger la vía aérea. Entonces, eso es como fundamental. Algo que van a ver en las siguientes diapos, no están en todas, pero es justamente esto: 10 minutos, estamos hablando del tiempo que tenemos que tardar desde que ingresó el paciente a hacer todo esto. Claramente son hipotéticos, pero justamente lo que queremos es, en la primera hora que llegó el paciente a la guardia, ya tener la medicación infundiéndose. Entonces empezamos por lo básico y ahí vamos activando los protocolos. Luego de... Sí. En caso de tener que hacer alguna maniobra invasiva, siempre hacerla antes de comenzar con los antiagregantes o cosas por el estilo, para, bueno, si la vas a hacer, tenés que hacerla. Sí, claramente. No puedes dejar de hacerla. Pero en todo caso, para minimizar el riesgo, hacerlo antes. Si se vas a poner una sonda nasogástrica, ponésela ya cuando... Claro, claramente. Porque después que comenzaste el tratamiento, le aumentas el riesgo de sangrar. Sí. Una vía central o lo que fuera. Exactamente. NIH. A ver, ¿quién se lo sabe? Ahí me va a decir la doctora que ya lo leyó, ahí me va a comentar. Ahora lo quiero ver. Claro. Bueno, esto más que nada establecer el tiempo de inicio, el de 3 a 4 horas y media es como un límite, pero eso después hay algunas salvedades y cada vez estamos entrando en una era donde ya los tiempos nos estamos extendiendo un poquito más. Pero siempre actuar rápido, antecedentes patológicos, y bueno, ya hicimos lo que es la parte del ABCD, ahora nos toca bien el examen neurológico dirigido. Justamente una de las escalas que se utiliza a nivel global y justamente lo que nos va a determinar de manera semiológica la gravedad del ACV es esto de la sigla NIH, y básicamente lo resumí en ese cuadrito, pero hoy en día tenemos aplicaciones en el celular donde directamente uno va marcando, ¿sí?, los diferentes puntajes, ya te tira el puntaje, incluso podés cargar de un paciente y poder ir haciendo las comparaciones en el tiempo en caso de que sea necesario. O a veces un machetito, porque claramente si no estamos habituados al tema, cuesta un poquito recordar todas estas situaciones. Pero básicamente... en las paredes de la guardia. Ahora que me dice, tengo el de la medicación, que tengo unos grandes que después voy a traer. A ver, copiar estos cuadros, bajarlos, imprimirlos, y pegarlos. Bueno, de esto sí de otras cosas también, ¿no? Porque obviamente por ahí en la emergencia
Te olvidaste. No, claramente. Bueno, El NIH me parece que era una app, en donde vos le haces el primero en NIH y el Bueno, segundo- justamente lo de... ¿Sabes qué pasa? A veces es bueno tener el papel porque el paciente mismo, eso pasa, tiene prejuicio cuando ve el médico con el celular. Dice, no sabe lo que Tienes razón. estamos buscando por internet, por ChatGPT. Entonces, lo que ven es que Bueno, lo estamos buscando en Google. entonces, No, en este momento vos le decís, Está googleando. Está preguntando en diferido. Llamen a Flor. Claro, alguien serio. Básicamente el NIS, las preguntas para valorar el nivel de conciencia están determinadas y es para que todos hablemos el mismo idioma, pero es hacerle preguntas orales y las dos preguntas que hacemos es en qué mes vivimos y qué edad tiene. Eso tiene que contestarlo de manera adecuada, si no ya empieza a sumar puntos. Y dentro de las órdenes motoras tenemos la de cierre los ojos y cierre la mano. Entonces, el paciente tiene que poder entender ambas acciones y hacerlas, porque muchas veces si uno le pone la mano cerca, hacen como de reflejo, pero es también ver si realmente está haciendo a la orden o lo está haciendo con una cuestión reflejo. Lo otro que hay que ver es la parte de la mirada conjugada, la parte visual, lo que es la parte de la paresia facial, ahí entramos de si tienes desviación de la comisura labial, si es leve, si es moderado, si es severa. Lo que es la parte del brazo izquierdo y la pierna izquierda, básicamente se le hace levantar el miembro superior, que justamente lo levanta y se toma el tiempo, obviamente uno lo contabiliza poquito mental, pero el miembro superior es de 10 segundos y el miembro inferior es de 5 segundos, y entonces se evalúa cuánto tiempo realmente puede mantener contra la gravedad o si levanta y empieza a caer, porque si levanta y empieza a caer estamos hablando ya de que hay una debilidad. Lo que es la dismetría, esto más que nada justamente esto es la parte del cerebelo, pero la técnica más usada es el índice de nariz. Sensibilidad, que también eso es más que nada para evaluar en pacientes que están afásicos o con trastornos de la comprensión, es como a veces un poquito difícil evaluar la sensibilidad, pero son parámetros que también usamos dentro de lo que es el lenguaje, lo que es el NIH, se le da un grafiquito que está bastante estandarizado de una imagen, que esa imagen la están por cambiar. No sé si alguno conoce el folletito del NIH de la imagen. No la puse ahora, pero básicamente es una representación de una situación familiar en donde empiezan a caer cosas, hay una mujer cocinando, entonces es darle al paciente que cuente qué está viendo en esa imagen. Eso ahora lo están por cambiar, no sé en qué va a quedar la nueva imagen, pero es básicamente eso. Cuando no tenemos disponibilidad de ese, en definitiva, es que hable. Entonces ahí vamos viendo si el lenguaje está conservado o si está divagando con lo que está diciendo. Lo que es disartria, también hay palabras estandarizadas que se le hace repetir justamente para evaluar la parte de la disartria. Lo que es extinción negligencia es más que nada esta situación de los pacientes que generalmente están mirando hacia el otro lado y no reconocen una parte del campo donde está. Eso también nos habla de la parte de severidad. Con todos estos parámetros se hace la puntuación y estamos hablando de que un valor de 4 o menor a 4 es lo que conocemos como stroke minor o ACV isquémico menor. Y ya de 5 a 15 ya es un grado moderado, de 16 a 20 ya es bastante severo y más de 21 claramente es severísimo. Dentro de lo que es el manejo de la guardia, ya hicimos lo que es el manejo general, lo que es el examen físico-neurológico. Estamos casi convencidos de que tienen una ACV. Ahora la pregunta es, en la guardia, teniendo en cuenta de que tenemos disponibilidad de los dos, próximamente lo vamos a tener acá más disponible, pero teniendo en cuenta que tenemos los dos, ¿qué hacemos? ¿TAC o resonancia de cerebro? ¿Por qué? Para mí eso no lo explico. Porque el tratamiento no podía esperar que las personas
La resonancia es todo un aguante. No, y además no te va a mostrar mucho más en agudo, me parece, la resonancia que una acá. La resonancia, en todo caso, la acá para unos días después. La respuesta es cualquiera, básicamente. Pero básicamente Esas es... definiciones tampoco no te van. No, pero lo que es la tomografía es justamente la que te da la mayor rapidez. Entonces, con eso ya descartas lo que es un sangrado y lo que ya puedes activar lo que es los protocolos. En la mayoría de los lugares utilizan tomografía como primera instancia. Estamos hablando del centro de mayor jerarquía y demás, tomografía. Resonancia se utiliza en casos específicos. Hay casos específicos donde hacemos resonancia, pero en la guardia en urgencia es tomografía la respuesta. Digo de cualquiera, una cuestión de lo que está escrito. Si vos tenés más disponibilidad de resonador y que en la tomografía no está mal hacerle la resonancia, pero claramente lleva más tiempo y justamente lo que queremos es hacerlo rápido. Dentro de lo que es la tomografía, acá justamente lo que evaluamos en la tomografía, eso que está pintadito de diferentes colores, es una escala que se llama ASPEC, que es más que nada ver los signos de si ya en las primeras horas que estamos con el examen físico con un ACV, si ya empiezan a haber hipodensidades. Esta escala puntúa en 10 puntos, que justamente está relacionado a las áreas específicas del cerebro y están muy delimitadas ahí. Uno de los cortes se hace a nivel de los ganglios de la base y básicamente es ver si hay diferentes hipodensidades en esa región, la parte insular, y lo que es el compromiso de la arteria cerebral media. Y el otro es un corte un poco más arriba, que justamente es para ver la parte del parietal, que está comprometido en la parte de la arteria cerebral media. Este aspecto justamente lo que valora es el ACV isquémico de fosa anterior. Lo que es fosa posterior tiene otras delimitaciones, pero justamente como lo más frecuente es la parte de la ACV anterior, es que lo marcamos siempre a este grafiquito. El puntaje máximo es 10, y 10 quiere decir de que no hay hipodensidad en ninguna de esas localizaciones. Cuando empiezan a haber hipodensidades en localizaciones específicas, va restando puntos. Y cuanto más bajo tengamos el aspecto, estamos hablando de mayor severidad del ACV. ¿Eso sirve hemorrágico isquémico o es solamente isquémico? Esto es solamente para isquémico. El hemorrágico, justamente lo que se va a ver es una hiperdensidad, entonces ya ves el sangrado, y ahí ya la forma de actuar es totalmente diferente. Depende de dónde está el sangrado. Acá vamos a empezar con algunas imágenes, un poquito rapidito, pero es básicamente si ven algo en esa imagen que les llame la atención. Básicamente siempre la respuesta es más difícil. Aparentemente una leve desviación de la línea media. La cisterna derecha. En esto las calcificaciones sí están, que justamente son acá los plexos coroides, y justamente eso es un hallazgo bastante habitual. En esta imagen lo que quería representar, esto es una tomografía dentro de parámetros normales. No hay una hipodensidad en ninguna de las situaciones donde he mostrado anteriormente. Claramente con una sola pantallazo no podemos decir si una tomografía es normal o no, pero más que nada jugando con ese tipo de situaciones. Pero también el mensaje en esta clase de ACV isquémico de tenemos el paciente, tiene la clínica, tiene una tomografía normal, no es que nos descarta de que haya un ACV isquémico. A él 48 horas y en algunos casos puede tardar un poco más en verse en la tomografía. Esto lo que nos tranquiliza, por decirlo entre comillas, es que no hay hemorragia. Entonces ahí podemos hacer el tratamiento con trombolisis. Y en esta imagen, ¿hay algo que les llame la atención? Acá tenemos la hipodensidad, pero sí claramente lo que yo quería marcar con esta imagen es el signo de la cuerda. Y justamente el signo de la cuerda es un signo temprano en lo que es la parte de la tomografía del cerebro y nos está hablando de una isquemia de vaso grande y es una hiperdensidad a nivel de la arteria cerebral media comprometida. Claramente en este está bien clarito porque hace bien la línea. Muchas veces da confusión cuando las arterias cerebrales están calcificadas, que eso también se puede ver hiperdenso.
Pero en este contexto siempre vemos la clínica sumada a lo que es la parte de las imágenes. Y en esta imagen, Potencia en todo el hemisferio izquierdo. básicamente acá ya tenemos la ecodensidad, como dice el doctor, en el hemisferio izquierdo. Lo que quería mostrar con esta imagen particular es que justamente acá en esta parte vemos los surcos del lado derecho. En el lado izquierdo esos surcos se van perdiendo. Tenemos alguno que otro acá, pero ya es claramente diferente lo que es el lado derecho del lado izquierdo. Entonces, claro, exactamente, pero eso nos está hablando de que es un ACV y si lo encontramos en etapas tempranas nos está hablando de un ACV de escala alta. Disculpa, doctora, ¿hay algo de atrofia también? Sí, claramente hay atrofia en esta parte y demás cuestiones. Son realmente imágenes hipotéticas, no tengo el caso completo, pero sí tiene atrofia. Igual no, creo que en este caso sería, no hay, con datos de EMA, es lo que ayuda a que no haya desviación de la nieve, es justamente la atrofia cerebral que pasa. Puede que sí, igual con esta evolución hay que ver cómo evolucionan las primeras horas. Estos casos son críticos, ¿sí? No se transforma en otra. Justamente, cuanto más grande es el ACV, hay mayor riesgo de transformación hemorrágica. Y también hay un capítulo aparte de lo que es el ACV maligno, cuando se tapa completamente la arteria cerebral media, que todo un hemisferio cerebral está comprometido y eso genera mucho edema, mucho efecto de masa, y en eso entra justamente una situación de que en las primeras horas ya hay que empezar a evaluar si no hay que hacer una descompresión a nivel neuroquirúrgico. La descompresión lo que hacen es justamente sacar una parte de la plaqueta del cráneo, que es para evitar de que el edema se vaya para el otro lado, sino que darle espacio al cerebro. Ese es como el objetivo terapéutico en ese tipo de situaciones. Pero claramente está vinculado a un montón de factores para llegar a ese tipo de decisiones. Tengo una pregunta. ¿Ambos casos, o sea, los casos, podrían ser tratados con hemorrectomía? ¿O ese signo de la cuerda está todo tapado? No, justamente el signo de la cuerda es un signo precoz, ¿sí? La clínica nos va a determinar los factores previos y demás cuestiones, pero con el signo de la cuerda se puede hacer tranquilamente trombolisis. Y en caso de tener disponibilidad, trombectomía también, que es justamente de acuerdo a los tiempos y demás cuestiones, en ocasiones también se pueden hacer las dos terapias, empezar con la trombolisis y después derivarlo hacia la trombectomía, ¿sí? Siempre que haya disponibilidad. ¿Y cuándo tenés que esperar después de la trombolisis para hacer la trombectomía? No, básicamente es un tratamiento conjunto que se hace. O sea, es como empezar a hacer la trombolisis por una cuestión depende de la droga, que lo vamos a charlar un poquito más adelante, pero ya ir activando lo que es la parte de hemodinámica. En las arterias de vaso grande, justamente lo que se está utilizando es un tratamiento combinado porque da mayores resultados. Bueno, esto más que nada signos indirectos de isquemia, que los que estuvimos charlando recién, pero básicamente hipodensidades focales, pérdida del ribete tisular, que es la región que separa acá los ganglios basales con el resto del hemisferio cerebral, la pérdida de diferenciación de los núcleos, borramiento de los surcos corticales, que es lo que vemos en esta imagen, por ejemplo, y hiperdensidad. Acá tenemos el signo de la cuerda, pero muchas veces podemos llegar a encontrar una hiperdensidad sutil, que eso también habla de un signo temprano de isquemia. Básicamente, como lo estuvimos charlando, lo más rápido, lo más fácil es hacer lo que es la tomografía, ¿sí? Siempre evaluando los tiempos y demás cuestiones, pero hay situaciones en donde necesitamos hacer la resonancia de cerebro para decidir si es candidato a hacer trombolisis o no. Los casos en donde necesitamos es justamente paciente que viene con una evolución de hora incierta de los síntomas. No sabe, realmente no podemos determinar cuánto tiempo. No sabemos si son 3 horas, 5 horas, 6 horas. Y lo otro que se hace mucho hincapié, el stroke del despertar. El paciente se despierta con los síntomas, entonces es imposible saber cuándo empezó el evento. En ese caso sí es necesario la resonancia. Con la tomografía nos quedamos cortos, porque si pasaron más de 10 horas, la tomografía no vamos a ver nada y la estaríamos tarde. En cambio, con la resonancia, lo que es el protocolo stroke, lo que miramos más que nada, obviamente, completo, pero los cortes que más nos interesan es la secuencia de Flair y la secuencia de difusión.
La secuencia de difusión es donde vamos a ver los cambios de la isquemia de manera precoz. Y en este caso, lo que valoramos en la resonancia es el mismatch. Quiere decir que tenemos alteraciones en la difusión, pero en el FLAIR todavía no se ve eso. Entonces eso nos habla de que es algo temprano y de que podemos hacer el tratamiento. Acá con este grafiquito justamente lo que quise ejemplificar fue eso, que en este caso tenemos en la difusión alteraciones, hay hiperintensidad, tenemos una acá y otra pequeñita acá, y en el FLAIR no encontramos nada de eso. Eso nos habla de que es reciente. Y en la de abajo estamos hablando de cuando no hay mismatch. Esto quiere decir que tenemos la alteración en difusión y en el FLAIR ya la tenemos. Eso ya nos habla de que ya ha pasado bastante tiempo, estamos hablando más de 4 horas. Hoy en día también lo que se utiliza en lo que es los protocolos de stroke es la tomografía con perfusión, que básicamente son software modernos, más que nada para ver la perfusión cerebral y ver las áreas, tanto de isquemia como de penumbra. Entonces, en determinados casos donde vemos de que hay tejido que sea potencialmente salvable, podemos extendernos un poquito más. Por eso al principio de la charla decía que estamos en una era donde estamos como corriendo un poquito los tiempos para poder incluir más pacientes. ¿Esa TAC tiene que ser angiotomografía o TAC normal? No, está con perfusión, es un software. Lo que es la angiotomografía, ahora que lo menciona, la angiotomografía sirve mucho y más todavía sirve en los casos de que se esté planteando hacer trombectomía. Entonces ahí se puede ver la oclusión de los vasos de manera directa. La TAC que nosotros pedimos de manera urgente en la guardia, generalmente sin contraste, pero si vamos a hacer con angiotac, la medida ahí tienen que pasar el contraste. Y si la tenés que pedir como médico de guardia, ¿es angiotac arteriovenosa o angiotac? No, Y ahí te hacen todo, sí. No, porque justamente acá lo que estamos hablando es la parte de las arterias. Lo que es la parte de venografía y demás cuestiones sí se suele aclarar, porque si no lo hacen en tiempo arterial, tiempo venoso es otro. O sea, lo mismo pasa. No necesitas el tiempo venoso. No necesitas, porque estamos hablando justamente de una obstrucción de la arteria. Claramente lo de venoso entraría en lo que es trombosis venosa cerebrales. Bueno, y ahora es más que nada esto, ya hicimos lo que es el manejo general, lo que es la parte neurológica, la parte de las imágenes, y bueno, estamos ante un paciente que podemos recibir la medicación. Hoy en día tenemos 2 medicamentos disponibles, que tenemos el RTPA, que es el Alteplas, y el TKP, que es las siglas, que es el Tecneteplas. Esta última droga se aprobó en Argentina en 2024 y justamente está ganando mucho terreno en lo que es el manejo de la isquemia. No sé si alguno ha tenido oportunidad de infundir alguna de estas drogas o ha estado en algún protocolo de stroke. Sé que la Tecneteplas es mejor porque es un buen bicho, me parece. La otra tiene... Tecneteplas. Tecneteplas es mejor porque se terminó. En Rosario lo tuve, pero era un lugar grande, protocolo de stroke, y se hacía todo el control de la TA, de los neurológicos de pacientes cada 15 minutos. De hecho, cada 30 minutos, cada hora, porque obviamente que ir viendo la clínica del paciente, si va cambiando el grado del paciente, si es por generación grado, y obviamente lo principal es tener en una guardia X, ver si tiene contraindicación para el trombolítico, y ya empezar a hacer el control. Obviamente tiene que ser un lugar controlado, porque el paciente tiene que estar monitorizado y pasando la droga con entrenada. No falta la droga, no. No hay que, no, justamente el mensaje es, no es necesario que esté en una, claramente en terapia uno puede controlar mejor y demás cuestiones, pero en un momento agudo hay lugares donde se empieza a pasar la medicación, incluso en el tomógrafo, cuando ya descartamos que hay sangrado. Y como por bomba. ahí ya lo explico porque los dos son diferentes. Tienen la misma acción, pero son diferentes. Bueno, lo que es el RTPA, que es el Alteplas, es uno de los más usados, porque ya lo conocíamos de hace tiempo. Justamente la dosis que se utiliza es 0,9 miligramos kilogramos,
pero con una dosis máxima de 90. Entonces quiere decir, si un paciente tiene 100 kilos, 90 es el tope, no más que eso. Eso es como que si tiene menos, ahí sí podemos pasar menos medicación, pero si no, no. La infusión del RTPA se hace el 10% de lo que se vaya a infundir en bolo y el resto se hace en infusión continua durante 1 hora. En esa hora que estamos con esta medicación, claramente hay que controlar lo que es la presión arterial y el parámetro de la parte neurológica que nos sirve es justamente el NIS. Si bien el NIS puede haber variaciones, operador dependiente, por una cuestión de, a mí me parece que tiene disartria, al otro no, claramente estamos hablando cuando el NIS cambia, el puntaje, 5 o 6 puntos, entonces eso nos tiene que llamar la atención, incluso en el estado basal del paciente. Lo mismo si empieza con una cefalea, un dolor de cabeza intenso, una depresión del sensorio, eso nos hace pensar de que puede haber algún tipo de complicación. La complicación más temida es justamente de que produzca un sangrado, y en ese caso lo que hay que hacer es, si detectamos esto, es detener la infusión y tomografía de urgencia. En ese momento bajar a tomografía, y depende de si tiene sangrado o no, cuáles son las acciones que vamos a tomar. Hay que, en caso de que el paciente pueda responder, y si no, a la familia, tiene que haber consentimiento informado antes de hacerlo. Sí, justamente. No, sí, ¿eh? en la siguiente diapo lo pongo, lo de la parte del consentimiento. Básicamente yo me formé en un hospital de Córdoba y a todos los pacientes le hacíamos firmar el consentimiento. Yo hace muy poquito tuve justamente una capacitación de lo que es el manejo de ACV, y yo preguntaba justamente en Fleni cómo estaba manejando el tema de consentimiento. Es el protocolo del lugar el tema del consentimiento, porque lo toman como algo de extremadamente agudo, de que si no actúas va a tener consecuencias fatales, entonces como que el riesgo siempre va a estar. Pero sí es de buena práctica hacer el consentimiento informado, explicándole a la familia riesgos y beneficios de la medicación. En caso de que no lo acepten, bueno, justamente se deja todo documentado. A ver, entiendo que no es un procedimiento que van a hacer en la guardia, pero cuando los chicos reciben en la guardia, ya no habría que hablar con la familia. No, que sí, en esto estamos desde la guardia, incluso cuento de situaciones donde no tenemos disponibilidad para terapia, se hacen donde haya disponibilidad, pero sí. Pero me refiero a ir adelantándonos y no esperar a que llegue a claramente. terapia u otro tipo de internación para ya informar a la familia de que es probable hacer ese procedimiento o posible, y que ya... Claramente, en eso estamos de acuerdo. Con eso estamos de acuerdo. Y lo otro es, esto de la medicación, es la RTPA, que lleva básicamente 1 hora, y ahora lo que está ganando mucho terreno es el TKP, Tecnete Plus. En este la fórmula un poquito más fácil porque es 0,25 miligramos de acuerdo al peso, pero es el peso dividido 4 básicamente, y esta es una infusión en bolo. Entonces es como que te saca el tiempo ese de estar esperando que pase la medicación y demás cuestiones. En la evidencia, ambos son efectivos, ambos andan muy bien para lo que es el tratamiento del ACV. El TKP justamente tiene esa ventaja de que es más rápido, de que lo haces ahí, pero también es más rápido el tema de las complicaciones. Entonces eso también... Y si eres borracho y ya lo pasaste, ¿qué vas a hacer? Ya está, la cuestión es... Pero básicamente en... arteria de grandes, las obstrucciones de grandes vasos, justamente se está viendo de que tienen mejor respuesta del TKP justamente antes de hacer la trombectomía. ¿El riesgo de hemorragia entre los dos? No, están comparados, están como similares. No es que uno tenga más evidencia que el otro. Bien, pero sí tiene... Eso no te va a decidir si lo usas o no, digamos. No. Estoy de acuerdo con la disponibilidad que hace. Exactamente, eso también es bastante... ¿Y el costo entre uno y otro? Lo que tengo entendido, yo no manejo números reales, sí, pero tengo entendido que el TKP es un poco más costoso que el Alteplas. Y más ahora va a ser más fácil de conseguirlo el Alteplas que el TNK. Pero eso habría que chequearlo, no tengo certero. Lo que es trombectomía ya es un proceso justamente de hemodinamia, donde se hace un procedimiento angiográfico que es para desobstruir las arterias, que eso claramente hay que ver en centros especializados, donde tengan disponibilidad de esa. Próximamente me dice. Sí, la angiosita surgeon.
Bueno, básicamente haciendo un resumen de todo lo que estuve acá, me estuvo faltando es, estamos hablando de indicaciones, la parte de la medicación, las contraindicaciones, que eso es algo también que tenemos que charlarlo. El tema de las hemorragias, sobre todo que haya tenido hemorragias grandes, un antecedente de hemorragia cerebral o un procedimiento invasivo bastante grande, eso es como, son factores que contraindican lo que es esta medicación justamente por el riesgo de sangrado. Todo esto siempre es individualizado. Lo mismo pasa con el paciente que ya viene recibiendo anticoagulantes. En casos de anticoagulantes donde se pueda revertir la acción, se podría considerar hacer reversión y después pasar la medicación, pero el riesgo de hemorragias va creciendo con este tipo de situaciones. Y lo mismo pasa con los anticoagulantes, los nuevos anticoagulantes que ahora ya no son tan nuevos, pero en algún momento se decían los nuevos anticoagulantes. Se dice de que si no ha recibido... De los avales. ¿Cómo? Sí, Sí, eso, justamente. El rivaroxaban es uno de los que más frecuentemente tenemos acá. Pero en algún momento decían de 48 horas previo. Hoy ya estamos hablando de 24 horas del consumo previo. Ya si en 24, el día anterior no tomó la medicación, ya lo habilita para tener la medicación, esta medicación. Lo que se estudia también en este tipo de situaciones es que si el paciente estaba anticoagulado a algún tipo de faltas hubo para que justamente haga la CBD. Pero bueno, eso es como son a debatir más adelante, por decirlo de alguna forma. Hoy en día es como que se está buscando la inclusión de pacientes, buscar cómo... Anteriormente la lista de criterios de exclusión era larguísima y tenía criterios de exclusión absoluta, relativa y no tan relativa. Y ¿Se coagulograma antes de...? Coagulograma de... ¿O una trombocitopenia o una PTT? El laboratorio es el laboratorio general, ninguno te retrasa el inicio de la medicación. Entonces, si vos no tenés antecedentes, y no tenés antecedentes de enfermedad conocido claramente, o no está tomando ningún anticoagulante y demás cuestiones, se marcha. El tema es tener a mano el teléfono del laboratorio, cosa de que si tiene una alteración del laboratorio, y bueno, ahí lo suspendemos, pero es como actuar ahora, digamos, no esperar los tiempos de tal y tal cosa, porque ahí es cuando empezamos a repasar todo. Pero sí el coagulograma en situaciones específicas es necesario para esta medicación. En definitiva, acá ya es un resumen de lo que estuvimos hablando, de lo que es el manejo hiperagudo en el ACV, lo que es el déficit neurológico, la parte general, el tiempo de ventana, el NIS, neuroimagen, la parte de decidir la medicación, criterios de inclusión, criterios de exclusión. Muchísimas veces hay grises en el medio y justamente ahí es donde necesitamos el equipo para poder determinar la situación. Claro. El riesgo siempre está, pero es valorar de que el beneficio sea mayor que el riesgo para poder actuar. Y bueno, justamente acá lo que estábamos charlando, el tema del consentimiento. Yo particularmente lo considero algo importante, la parte del consentimiento, pero eso claramente va a depender de los protocolos que estén instaurados en los diferentes lugares. Sí, y pasa con la historia de Pinter. Fíjate que nosotros hoy en día, después de utilizar toda el consentimiento que nosotros tenemos en la guardia es un consentimiento escrito. Sí, entonces sería bueno que quizás eso se pueda plasmar de alguna forma a la historia clínica para conocer. Sí, cosa de... Además, veces con el teléfono y lo subís en la parte que dice archivos. Claro. Viste que tu barra de trabajo hacia la extrema derecha hay uno que dice archivos. Directamente con la hoja de ingreso. Él lo puede hacer como dice. De las dos maneras, el papel lo dejas en la chapa y después haces en la... Pero estaría bueno realizar el tema de que guardemos nosotros las pruebas de consentimiento informado con la firma. Le haces una fotocopia, lo pegas en Word y lo convertís a PDF. Hoy en día, viste, acá tenés que... Bueno, hacer el chiste, te das el PDF y conectás al que clica con el teléfono y subís el Word. ¿Quién se le encanta? ¿Quién se le encanta? ¿Quién se le encanta?
Ese es el gran Eso es un problema para mí, eso. No necesito un papel. por favor. O sea, hago dos fotocopias. 15 casos de se ve porque es un embólico. ¿Le doy la tecnoplasia que sabe de la cirugía? ¿O me pongo a pensar? No, justamente eso es para contraindicaciones. Depende qué tipo de cirugía. Pero cirugías mayores, el riesgo es mayor que el beneficio. El riesgo es alto, es muy alto en ese tipo de situaciones. ¿Y cuánto es el tiempo lítico de algo? No, depende de cada caso. No hay algo establecido. No hay algo establecido en la parte de la bibliografía. En eso es como... Si te casan 48, 72 horas más. No, es justamente en los últimos días y va a depender el tipo, los antecedentes del paciente, claramente, y el tipo de cirugía. Pero suele pasar mucho en las cirugías cardíacas que hacen la parte de la isquemia posterior al proceso cardíaco. Y ahí es mayor el riesgo que el beneficio. Conducta expectante sin embólico. Exactamente. Situaciones específicas lo puse acá, pero es más que nada el paciente que llega con déficit focal neurológico y una glucemia de 35. Ahí, ¿qué hacemos? Hay que optimizar primero que, o sea, por más que el paciente, primero hay que ver si el paciente no está con cuadro por la hipoglucemia, descartando eso hay que subir la glucemia por encima de 50, porque primero a 50 está contraindicado el trombolítico y estabilizar el paciente. Eso es lo que estaba por decir. La glucemia y la presión son muy importantes. Bueno, justamente con el tema de la glucemia, la hipoglucemia es considerado uno de los mimics en lo que es la parte del ACV isquémico. Mimics te simula una situación, pero vos le tratás y resolvés el problema. Entonces, en este tipo de situaciones es, como dijo la doctora, revertir, o sea, un tratamiento de mejorar los niveles de glucemia y ahí se reevalúa si persiste con los síntomas o no. Si llega a un nivel de glucemia normal y persiste con los síntomas, y ahí sí nos tiene que hacer pensar de que algo más está pasando. Pero claramente para la medicación necesitamos que la glucemia esté mayor a 50 y menor a 150. Hoy ya no se utiliza de estándares muy marcados como era antes de tal nivel, sino no hipoglucémico, no hiperglucémico, y ahí lo vamos tratando. El otro es... ¿La natremia es importante también? El sodio sí, pero no te va a generar los síntomas tan específicos focales. La hiponatremia... No, pero una depresión del sensorio. Sí, eso sí. Eso también, en la parte de depresión del sensorio propiamente dicho, la mayoría de los casos de ACV isquémicos no generan depresión del sensorio, a pesar de lo que piensan en general. Un paciente que tiene pérdida súbita de la conciencia, es difícil de que sea una parte de ACV isquémico, a menos de que sea un ACV maligno, ahí sí te genera depresión del sensorio, o en algunos casos específicos de ACV de territorio posterior. En la mayoría de los casos no genera depresión del sensorio. Y acá justamente esto de el paciente con hipertensión sostenida, que es más que nada para charlar lo que es el manejo de la presión arterial en pacientes con ACV isquémico. Estamos hablando de que descender la presión justamente va a hacer aumentar el área de riesgo, entonces por esas situaciones como que hay que ser bastante cauteloso. Pero el tema es, si tenemos para hacer el procedimiento de la medicación, ahí sí necesitamos hacer el manejo de la hipertensión y buscar de que la presión sea menor, igual o menor a 180, como un estándar. Si no se va a hacer el tratamiento, no es necesario hacer tratamiento endovenoso, sino ir controlando y la presión se va haciendo reducción gradual. En lo que es ACV, la medicación que está mejor comprobada es la betalol. Hacer bolos de la betalol se puede repetir 2 veces ese bolo y si aún así persiste con hipertensión, justamente hacer infusión continua. Y en el momento de que se hace, por ejemplo, el Alteflash, que necesitamos estar controlando 1 hora al lado del paciente, en ese caso controlamos cada 15 minutos el NIS y después de que termine la infusión, cada hora el día que se hizo y después, bueno, ya lo podemos pasar a 24 horas. Lo mismo pasa con la presión alta, porque si llega a tener presión alta sostenida, aumenta el riesgo de sangrado. Entonces eso es algo que también hay que... No, la betalol es lo que más se utiliza, incluso la NTG en lo que es ACV isquémico no lo están usando, porque justamente hablan de que hace vasospasmos y eso podría perjudicar la evolución.
pero dentro de lo que es el ACV es más que nada la parte del lado de talón. Claro. Y ahora, charlando todo lo anterior, es qué hacemos cuando estamos fuera de ventana terapéutica o el paciente tiene contraindicaciones para recibir la medicación. No es que listo, descartamos de que no se puede hacer, nos vamos todos y cerramos todo, porque no pasa eso. Pero básicamente es control hemodinámico. Las primeras 48 horas son las cruciales porque es donde puede aumentar la isquemia o aparecer las complicaciones, ya sea hemorrágicas o complicaciones sistémicas. Dentro de lo que es prevención secundaria en el ACV isquémico, tenemos lo que es la carga de aspirina al momento de que llega y la atorvastatina o rosuvastatina. ¿Sí? Y estamos hablando de dosis de 80 miligramos de atorvastatina y 40 miligramos de rosuvastatina. Y el hecho de la doble antiagregación está solamente indicado en pacientes que han tenido una AIT o una ACV menor, porque si no también aumenta el riesgo de sangrado. Hay situaciones muy específicas que salen de la regla, pero estamos hablando de pacientes que tienen estenosis intracerebrales o estenosis carotídea y ahí se valora si es necesario doble antiagregación o no. Pero en un paciente que viene con una sintomatología, con un IS de 15, es antiagregación simple. Otra cosa que está muy discutido es, nosotros todo el tiempo tenemos pacientes de que toman aspirina y aún tomando la aspirina te hace el evento. Entonces, ahí lo que tenemos que ver es realmente la adherencia que haya tenido el paciente a la medicación. Porque hay veces que nos dicen, sí, toman, pero toman cuando se acuerdan. Y ahí, bueno, hace carga y seguimiento. Pero si tenemos cierta certeza de que hay una buena adherencia, una práctica habitual es cambiar el antiagregante. Si estaba tomando aspirina, cambiarlo a clopidogrel o viceversa. Incluso ya hay otros antiagregantes. Antiagregación, estatinas, heparina en dosis de profilaxis, después se valorará si es necesario el tema de la anticoagulación, eso también es una charla bastante extensa y para discutir el tema de la anticoagulación en pacientes que han tenido un ACV isquémico. Y no olvidarnos de la parte sistémica, prevención de lo que son las infecciones, prevención de lo que es la neumonía por broncoaspiración, en pacientes que ya están más comprometidos, prevención de las escaras, o sea, como un manejo integral de todo. Y claramente, pasado el periodo crítico, empezar con lo que es la rehabilitación. Rehabilitación, estamos hablando de rehabilitación de la parte motora con kinesiología, pero también no olvidarnos de lo que es la rehabilitación de la parte cognitiva y la parte afectiva, porque son todos factores que justamente aumentan la discapacidad de la persona. Y ahí... si yo tengo que elegir uno de los dos antiagregantes, el paciente no toma antiagregante plaquetario, de primera, me llega con una ACV, ¿siempre la aspirina? Sí, porque es lo más fácil de acceso y demás cuestiones. Pero no hay una diferencia en eficacia. No hay diferencia en eficacia. Y el que está con aspirina le puedo cambiar. Le podés cambiar, sí. Porque dosis de carga, Sí, hablamos de 300 miligramos de aspirina y de clopidogrel también 300. Justamente la dosis de carga es lo que muchas veces se nos pasa por alto, incluso en situaciones que me ha pasado a mí también. Pero lo que se busca con la antiagregación, con la dosis de carga, es que el paciente esté antiagregado en el momento que empezar. Porque si vos le pones la dosis de 100 miligramos y 75, es como que tarda tiempo en que llegue a la antiagregación, que es lo que estamos buscando con la prevención secundaria. ¿Podría usar estreptoquinasa si no tengo tereclasa o tereclasa como algo arriesgado así, no sé? Desconozco y lo podríamos estudiar y lo charlamos, pero no lo sé. ¿Repetir la dosis de carga de aspirina y clopidogrel? Aspirina 300 miligramos y clopidogrel también 300. 300. En algunos casos, cardiología usa 600 miligramos de clopidogrel, pero no sé cuál es específica. Paciente que no va a hemodinamia, todo eso. Pero sí, en lo que es la parte de neurología, generalmente usamos 300 y 300. Sí. Si alguien en el auditorio tiene alguna pregunta, puede activar su micrófono y plantear la pregunta. Si no, estamos terminando. Bueno, acá tenemos otra pregunta acá en el auditorio.
Vos recibís el paciente y mandás al tomógrafo. ¿La tomografía ya te aclara todo o tenés casos sin una clara certeza si es hemorrágico o isquémico? No, la tomografía en el momento agudo te va a descartar si es isquémico o hemorrágico. Por una cuestión de que la hemorragia se ve una hiperdensidad y ya al momento que está, ya lo es. Entonces, eso sí, claramente hay situaciones donde es un poquito más difícil, pero el ojo entrenado ya te lo saca. Ya lo divido desde la primera tomografía. Claro, y justamente eso es lo que nos sirve de la tomografía. Una hiperdensidad porque hay sangrado, bueno, lo pones como isquémico. Ahora, si es isquémico, puede no tener nada. Si hay situaciones donde el paciente puede presentar esto de las mímics, entre ellos cada lo de la hipoglucemia, hay otros casos como crisis epilépticas, de que el paciente tiene convulsión y posterior queda con una debilidad en el hemicuerpo, migrañas con foco neurológico, también hay dolores de cabeza que hacen lo que es pero eso claramente de acuerdo al paciente, antecedente y demás cuestiones. ¿En el ACV hemorrágico consideras el tranexámico antes de las 3 horas o no es para neuro el tranexámico? No está indicado el tranexámico en lo que es el ACV hemorrágico, ¿sí? Pero va a depender la causa y demás cuestiones. No hablo de trauma craneano. No, sí entiendo, pero no es una indicación que esté, digamos, no de está la... dentro de ningún protocolo. Claro, exactamente. Bueno, no habiendo más preguntas, le agradecemos a la doctora Consi, muchas gracias por su presentación, realmente muy ilustrativo, y los invitamos para el próximo Ateneo, que es el próximo jueves 30 de abril, que vamos a tratar el tema de hipertensión arterial y edema agudo de pulmón, cuándo correr y cuándo frenar, dado por el doctor Rasuri, especialista en cardiología. Agradecemos mucho su presencia y esperamos su participación en los próximos Ateneos. Muchísimas gracias.